Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Naruto. Reencarnado como Azula, de la misma generación que los Sannin autor. Melon Lord Sinopsis. Soy Azula Uchiha, la princesa de 5 años del clan más dramático de Konoha, atrapada en un mundo que es básicamente Naruto. Y tengo 2 vidas pasadas dando vueltas en mi cabeza. Una de una chica moderna de la tierra que murió, con entusiasmo, y la otra de la realeza de la Nación del Fuego. Así que, combinan el ego de una Uchiha, las intrigas de un prodigio de la Nación del Fuego y el sarcasmo de una millennial que extraña el wifi, y me tienes a mí, Azula Uchiha. 20. Capítulo 20. ¿Alguna pregunta? Hiruzen Sarutobi, el estimado tercer Hokage, miró fijamente el objeto colocado sobre su escritorio como si fuera una babosa particularmente venenosa. Era un libro. La portada era una representación dramática y conmovedora de 2 figuras legendarias enzarzadas en combate, con los rostros contorsionados en una sinfonía de angustia y furia. El título, estampado con una letra tan nítida que probablemente podría herir a alguien, decía: La épica lucha de Uchiha Izuna contra Senjuto Vidama. Por Azula Uchiha. Una nube de humo a su derecha indicó la desaparición del clon de sombra que le había proporcionado esta curiosidad literaria. Los recuerdos del clon inundaron la mente de Hiruzen. Una breve parada en un concurrido puesto de mercado, una alegre chica de cabello oscuro recomendando con entusiasmo su última obra maestra y la compra desconcertada del propio clon. La boca de Hiruzen se torció. Fue un espasmo pequeño, casi imperceptible, de esos que solía reservar para las reuniones del consejo donde Danzo sugería algo particularmente desquiciado. Adiós a una tarde tranquila de papeleo y nostálgicos tabaquismo, pensó, con un suspiro interior que habría marchitado las flores de cualquier hombre. Se recostó en su silla, juntando los dedos en una pose de profunda contemplación, propia de un estadista. Era una pose muy buena, una que había practicado. Transmitía sabiduría, carga y un toque de autoridad cansada. A los aldeanos les encantaba. Azula. Ahora sí que era un rompecabezas envuelto en un enigma, envuelto en un emblema de fan Uchiha. Ella no se parecía en nada a los Uchiha. Era un hecho que él, con su infinita e imparcial sabiduría, debía reconocer. Donde los miembros de su clan a menudo se entristecían como tormentas a punto de estallar, los protagonistas del manga de Azula eran desconcertantemente radiantes, llenos de optimismo inquebrantable y disparates sobre el poder de la amistad. Su relación con los demás chicos de la academia había mejorado drásticamente, no por una superioridad distante, sino aparentemente organizando juegos de escondite para toda la clase que, según los informes, implicaban maniobras tácticas alarmantemente complejas. Ella era extraña. Era poco convencional. Se atrevió a esperar, perfecta. Sí, murmuró a un retrato del primer Hokage convenientemente colocado. Ella podría ser el puente. Un verdadero puente esta vez, a Shibama. No como el pobre Kagami. Un shinobi maravilloso, Kagami, sin duda. Pero un puente. Más bien un sendero agradable y bien cuidado que todos ignoraban cortésmente para dedicarse a mirarse con el ceño fruncido al otro lado del río. Azula era la heredera del clan, reconocida incluso por aquellos fosilizados ancianos Uchiha. Era un prodigio tan deslumbrante que hasta el mismísimo Tobirama la había observado con la avaricia de un coleccionista al descubrir una joya rara. El camino estaba despejado. Si esto continuaba, el Uchiha podría integrarse lenta y seguramente en la estructura de la aldea. Casi podía oír el armonioso coro de la unidad. Pero entonces el recuerdo se grabó en su mente. ¿Podría continuar? Su visión optimista fue bruscamente interrumpida por la imagen mental de los ancianos Uchiha, hombres cuyos rostros siempre tenían la expresión predefinida de haber olido algo asqueroso, guiándola. ¿Podría su particular fervor, centrado en el clan, lavarle el cerebro a su alegre disposición? Un frío nudo le apretó el estómago.
Sabía de lo que eran capaces. Tobirama Sensei se lo había advertido, y sus propias investigaciones como Hokage lo habían confirmado. Cosas como sacrificar discretamente a algunos civiles que se habían acercado demasiado a los miembros del clan, solo para provocar el despertar del Sharingan. Nota del autor. Creo que esto es algo que los extremistas Uchiha definitivamente harían. Agregó el propio cerebro de Hiruzen, de manera útil y con una moralidad impecable. Los Uchiha jamás dañarían a los de su especie, era su mantra. Una afirmación técnicamente cierta, si la definición de especie fuera despiadadamente limitada y excluyera a aproximadamente el 99,9% de la población de la aldea. Era monstruoso. Era una mancha en el alma de la aldea que amaba. Y era, frustrantemente, algo que podía evitar directamente sin provocar el mismo conflicto que buscaba evitar. Dejó escapar otro suspiro, este audible y lleno del profundo cansancio de un hombre que debía ser pragmático ante la maldad manifiesta. ¡Ay! No puedo simplemente exigir que sea mi alumna personal, se lamentó ante un segundo retracto, este del segundo Hokage. Eso sería una extralimitación de la autoridad del Hokage, una violación de la autonomía del clan. Debemos ser mejores que eso, Sensei. Debemos guiar con tacto. El hecho de que el toque ligero pareciera implicar no hacer nada en absoluto era una hipocresía que archivó cómodamente en un cajón mental etiquetado como por el bien común. Su mirada volvió al manga. Bueno, si bien no podía asaltar el complejo Uchiha y rescatarla de la captura ideológica, sí podía investigar su fanficción histórico. Se lo debía en gran medida a la memoria de su difunto sensei. Recordó haberle preguntado a Tobirama una vez, hacía mucho tiempo, quién había sido su mayor rival. Tras un silencio tan profundo que uno podía ahogarse en él, su sensei soltó dos palabras. Izuna Uchiha. La pregunta posterior, ¿quién era?, fue respondida con una mirada tan gélida que congeló la conversación al instante. Más tarde supieron la versión simplificada. El hermano de Madara, un poderoso Uchiha, asesinado por el propio Madara para robarle los ojos y obtener el Manjeki. Una historia trágica y brutal. Muy bien, Azula-chan, dijo Hiruzen, poniéndose unas gafas para leer. Veamos qué has hecho con el legado de mi maestra. Seguro que será educativo. Abrió el libro. La primera línea lo impactó como una pluma suave, pero profundamente confusa. Guerra. Niños muriendo. Y el ciclo se repite. ¿Terminará alguna vez esta guerra? Hiruzen parpadeó. Era, profundamente impropio de un Uchiha. Era el tipo de sentimiento que esperaría de un joven Hashirama, o incluso de sí mismo después de un día particularmente largo. La alarma de hipocresía en su mente emitió un leve pitido. ¿No era esta precisamente la mentalidad pacífica y centrada en la aldea que quería fomentar? Pero la atribución hizo que sus cejas se elevaran casi hasta la línea del cabello. Dijo Madara Uchiha. Hiruzen arrebató su pipa del escritorio. Esto iba a requerir mucho más tabaco. Mientras tanto, en la oficina del Hokage, Hiruzen Sarutobi estaba profundamente absorto en una misión de dos frentes. Planear meticulosamente su propia estrategia única para salvar al desconcertante joven prodigio, Azula, mientras leía el interesante libro sobre su maestro, el tema de sus preocupaciones estaba participando en un encuentro mucho más intrigante. Azula finalmente había orquestado la reunión individual por la que había estado trabajando meticulosamente durante semanas. Una audiencia con el legendario Mito Uzumaki. Mito, después de haber logrado escapar con gracia del entusiasta, y económicamente agotador, recorrido de Tsunade por la tienda de entretenimiento propiedad de los Uchiha, había comprado algunos textos históricos para evitar el aburrimiento y había elegido una ruta tranquila a casa. Giró hacia un tranquilo callejón adoquinado que bordeaba los muros exteriores del complejo Senju. Era un lugar sagrado, un lugar donde la jurisdicción de los Anbu terminaba tan decisivamente como si se hubiera estrellado contra un muro. Los clanes gobernaban sus propios dominios. Que el Hokage apostara allí a sus oscuros agentes sería una afrenta diplomática de primer orden. Además, si el formidable Mito Uzumaki, Jinchuriki del 9 colas, necesitaba una niñera, entonces Hiruzen bien podría renunciar a su puesto y convertirse en jardinero profesional. Se detuvo, sin volverse, su voz, un sonido tranquilo y melódico, atravesó el aire silencioso. Tienes un don especial para el silencio, pequeña sombra, pero tu interés es un faro. Me has estado siguiendo desde que me viste por primera vez, y te mueves con la consciencia de quien sabe que lo perciben. ¿Por qué no intentas esconderte? Azula emergió de la sombra de un cerezo en flor, cuyos pétalos caían perezosamente al suelo. Ofreció una reverencia respetuosa y perfecta.
Mito se giró para mirarla. Su expresión era de serena curiosidad, no de alarma. Mis disculpas, Mito-sama, comenzó Azula con voz clara y sin el temblor infantil que cabría esperar. Mis intenciones no son hostiles. De hecho, llevo mucho tiempo deseando hablar con usted. Sin embargo, las circunstancias han sido poco propicias hasta ahora. Era la verdad. Una verdad cruda y sin adornos. Y en un mundo de shinobi, donde las habilidades sensoriales abarcaban desde los ojos omniscientes de los Iga, capaces de rastrear un aumento repentino del ritmo cardíaco, hasta los tipos sensoriales capaces de percibir la sutil interrupción del aliento de un mentiroso, la verdad era una moneda más valiosa que el oro. Se decía que la habilidad en Mito era una de las más profundas. Una intuición profunda de las intenciones del corazón. Podías desviarla, confundirla con una estática emocional compleja, pero no podías mirarla a los ojos y mentirle directamente. Era, como Azula se había quejado internamente al enterarse, una completa tontería. Mito asintió lentamente, con una leve sonrisa casi imperceptible en los labios. Agradezco tu franqueza. Aunque te preocupas demasiado, niña. ¿Qué problemas podrías causar? La pregunta fue suave, casi burlona, pero la aguda inteligencia en sus ojos desmentía su ligereza. Entonces, ¿qué buscas de mí? Este era el momento que Azula había planeado meticulosamente. Había barajado 1000 escenarios, 100 ángulos diferentes. Necesitaba el apoyo total e incondicional de Mito. Necesitaba que la mujer se convirtiera en su mentora, que le enseñara todo. Que se convirtiera en su mecenas política, su firme defensora para convertirse en la próxima Hokage. E idealmente, en una auténtica Sugar Mommy que pudiera financiar la revolución que necesitaba construir. Pero pedir todo eso directamente fue la estrategia de un tonto. Así que empezó con una pregunta más sencilla y plausible. Tengo curiosidad por el alcance de sus reconocidas habilidades, Mito-sama. He oído que su percepción sensorial es única. ¿Puede percibir la verdad? ¿Puede determinar, con certeza, si alguien miente? Mito hizo un gesto suave y desdeñoso con la mano. Algunos se especializan en ese arte, es cierto. Pero yo no soy una de ellos. Percibo la intención, la emoción, el peso de un espíritu. Un mentiroso astuto que se cree su propia ficción podría engañarme. ¿Por qué lo preguntas? Un destello de genuina decepción pasó por el rostro de Azula, tan breve que fue casi invisible. Dejó caer los hombros apenas un poco, interpretando con maestría el papel de una niña descorazonada. Es una pena. Guardo un secreto muy importante. Una verdad tan vasta e increíble que, si se la contara a alguien, la descartarían como las divagaciones fantásticas de una niña jugando. Pensé que, si poseías esa habilidad, podrías confirmármelo. Me habría sido de gran ayuda. Al principio, Mito no pudo evitar soltar una risita ligera y despreocupada. La imagen de esta niña seria e intensa hablando de un vasto e increíble secreto era innegablemente tierna. Los niños y su gran imaginación eran una de sus debilidades, no tan secretas. Pero cuando Azula terminó de hablar, el humor desapareció del rostro de Mito, reemplazado por una mirada penetrante y penetrante. Su intuición, ese sentido profundo y ancestral, vibraba como la cuerda de un arpa. Esto no era un juego. La firma emocional de la chica era un complejo tapiz de arrogancia, cautela y una profunda y aislante soledad, pero subyacente a todo ello se encontraba la resonancia férrea e inquebrantable de una convicción absoluta. Creía cada palabra que decía. Ya veo, dijo Mito, con voz baja y seria. No puedo penetrar en tu mente para discernir la verdad de la falsedad. Sin embargo, conozco un sello. Un buen Finjutsu Uzumaki. Al aplicarlo, te incapacitaría físicamente para mentir. Confirmaría tu secreto sin lugar a dudas. La reacción de Azula fue instantánea y visceral. Retrocedió bruscamente. Su anterior aura de respetuosa curiosidad se transformó en cautelosa rebeldía. Su mente se aceleró. ¿Una foca? ¿En su cuerpo? Para nada. No sabía nada del arte del sellado, y permitir que una energía potente y desconocida se inscribiera en su ser era una vulnerabilidad inaceptable. Mito parecía honorable, pero el honor era un lujo del que Azula hacía tiempo que había aprendido a desconfiar. Solo el fantasma sabía que otros comandos o detonantes podrían incorporarse a un sello así si su creador decidía no jugar limpio. Era un riesgo que jamás correría. Debo declinar, Mito-sama, dijo Azula, recuperando la serenidad de su voz, aunque una nueva capa de frialdad la cubrió. Es una solución con demasiadas variables para mi comodidad. Un suspiro, demasiado cansado para alguien que parecía tan joven, escapó de los labios de Azula.
Le ofreció a Mito una sonrisa que era a partes iguales de disculpa y tercamente desafiante. Era la expresión de una adolescente que rechaza cortésmente una segunda ración de verduras. Y por favor, no pienses que es porque no creo en ti. Con tu inmenso poder, probablemente podrías obligarme a hacer algo como borrarme la memoria sin que me diera cuenta. Pero me arriesgué y acudí a ti porque creo en ti. Azula se reía por dentro. No estaba lista para revelar su mayor secreto, ser una transmigrante que conocía la trama de este mundo como la palma de su mano. Su mente repasaba a toda velocidad las razones. ¿Cómo explicarlo? Todo se reducía a bienes raíces cósmicos. Casi cada onza de chakra del mundo, aparte de las cosas especiales que la línea de Amura mantuvo para sí misma, originalmente provino de Agoromo Tsutsuki. El hombre no era solo el progenitor, era el propietario, el superintendente y el encargado de la recepción de la tierra pura. Al principio, Azula tenía una ingeniosa teoría. Todo el chakra y las almas simplemente se reciclaban de vuelta a él al morir, una especie de sistema de compostaje universal. Pero luego recordó la reencarnación del mundo impuro, y esa teoría desarrolló más agujeros que un ejem. Si se podían recuperar almas para una actuación de mando, todo el sistema era claramente defectuoso. Pero incluso con una lógica defectuosa, no iba a correr ningún riesgo. Si la sabia tuviera la más mínima forma de escudriñar los recuerdos de un muerto, como consultar el historial en una computadora compartida, su secreto estaría perdido. En el mundo ninja, si no eras paranoico, eras básicamente un invitado felizmente inconsciente en tu propio funeral. Mito Uzumaki se sintió divertida por segunda vez en pocos minutos. Esta extraña chica de mirada aguda jugaba la carta de la superioridad moral con la audacia de un jugador que apuesta con el dinero de otro. Y, para su exasperación, lo hacía bien. Una leve, casi imperceptible sonrisa se dibujó en los labios de Mito. El pequeño fantasma había ganado esta ronda. De acuerdo, dijo Mito, con una mezcla de resignación y renovado interés. Sígueme. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y empezó a caminar con una gracia que parecía hender el aire. Azula, con un encogimiento de hombros mental que gritaba: bueno, esto es brillante o una catástrofe, la siguió. Recorrieron la aldea a plena luz del día, una procesión surrealista. La venerada matriarca Uzumaki y los problemas y la ansiedad de los Uchiha, con forma humana. Pronto llegaron al complejo Senju y entraron en una casa que era menos un edificio y más un testimonio de las singulares pasiones arquitectónicas de Ashirama. El lugar era enorme, construido completamente de madera que no solo parecía artificial, sino también entusiasta. Las vetas se arremolinaban en patrones que desafiaban la física, y toda la estructura vibraba con una energía vegetal latente. Era, decidió Azula, una casa del árbol diseñada por una deidad con una grave adicción a la liberación de madera y un completo desprecio por las normas de construcción. Una vez dentro, Mito desapareció en lo que solo podría describirse como su cuarto del tesoro, regresando un momento después con un trozo de papel. Parecía sospechosamente una etiqueta explosiva que había estado en un festival muy intenso y había regresado cubierta de garabatos esotéricos. Esto, anunció Mito, extendiéndolo, es una versión del sello con etiqueta. Más conveniente que la ceremonia completa de la señal de la mano y la palma de la mano en la frente. Simplemente colócalo en cualquier parte del cuerpo, inyecta una chispa de chakra y se activará. Su efecto es simple. Te impedirá decir mentiras que vayan en contra de tu propia conciencia. Piensa en ello como un genjutsu Uchiha, pero autoinfligido. Y antes de que te preocupes, puedes quitártelo cuando quieras. Fue entonces cuando Azula se dio cuenta de que su actuación anterior podría haber sido un poco, demasiado confiada. Mito había visto claramente la verdad sobre su incapacidad para detectar mentiras. Probablemente había sido tan transparente como una ventana recién limpiada. En fin, pensó Azula, le espera un una fortuna. Se pegó el papel al dorso de la mano como si fuera una venda elegante, canalizó una brizna de chakra hacia él y sintió un breve y cálido cosquilleo. Respiró hondo. Era la hora de la verdad. Ya no hay vuelta atrás. De acuerdo, dijo Azula, con la voz ahora tranquila y extrañamente monótona, mientras el sello suavizaba cualquier tono dramático. He visto el futuro del mundo ninja. O, más precisamente, lo más destacado de sus calamidades más espectaculares y aterradoras. Empezó a enumerarlos con la monotonía indiferente de un camarero leyendo los platos del día. La destrucción total del clan Uzumaki y del país remolino. El tercer Hokage, asesinado por su propio alumno. La aldea entera de Konoha arrasada, sin apenas un alma con vida.
Y un genjutsu global que atrapa a todos los seres vivos del planeta en un sueño perfecto, drenándoles chakra hasta la muerte, mientras sonríen, dichosamente inconscientes. Ah, y unas 10 personas en todo el mundo no afectadas. Terminó y parpadeó, mientras el efecto del sello se desvanecía. Entonces, añadió, recuperando su personalidad, ¿alguna pregunta? Fin del capítulo, nota de Melonlord. Así que se me ocurrió un nuevo tipo de jutsu, la verdad es que no estoy seguro de si cuenta como ninjutsu o fuinjutsu. La idea surgió de mezclar el concepto del sello Kma y el sello Jin / fuerza de los 100, pero lo reelaboré para crear algo parecido al estado avatar. Repaso rápido. Kma igual básicamente, una copia de seguridad de todo el ser de un Tsutsuki, almacenada en un contenedor. Es su forma de vivir a través de otra persona. Fuerza de los 100 sellos / sello Jin igual esa marca de diamante que Tsunade, Sakura y Mito llevan en la frente. Proviene de la época del sabio de los 6 caminos y funciona acumulando cantidades insólitas de chakra durante años en un solo punto. Luego, boom. Acceso instantáneo a un poder inmenso. Ahora, en Boruto insinuaron que el sello Jin podría incluso estar conectado con Kma, lo que me dio la idea. Y si Azula, al desarrollar su técnica de reencarnación del mundo impuro, creara su propia versión, como un estado avatar, pero vinculado a la resonancia de su linaje. Básicamente, podría conectarse temporalmente con Uchiha del pasado que comparten su chakra / linaje, tomando prestadas sus habilidades o talentos. Es como sincronizarse con la red Uchiha a través del tiempo. Podría comenzar de a poco, como mejorar su talento si se conecta con alguien que lleve el chakra de Indra, pero en teoría, algún día podría llegar a ampliarse hasta conectarse con el propio Indra, o incluso con Kaguya, si la conexión se profundiza. Esto no sería algo que entendiera de inmediato. Imagino que lo desarrollaría entre los 15 y los 22 años, con la ayuda de Mito para perfeccionarlo, y realmente cobra importancia durante la Segunda Guerra Ninja, convirtiéndola en una figura revolucionaria. No olviden votar, gracias por el apoyo y que tengan un buen día. 21. Capítulo 21. Hola, Kurama, punto de vista de Mito entonces, ¿alguna pregunta? Tomé un sorbo lento y medido de mi té, permitiendo que el silencio se estirara y espesara como la miel en invierno. ¿Alguna pregunta? La audacia de la pregunta fue suficiente para que el vapor de mi té de jazmín se agitara con mi diversión contenida. ¡Ay, Dios! Cayó sobre mi paz como un cometa en miniatura, dejando tras de sí una constelación de profecías apocalípticas, trastocando con naturalidad los cimientos de mi comprensión de la realidad, y luego teniendo el descaro de preguntarme si tenía alguna pregunta. Era tan profundamente irritante que si no fuera la hija de Tajima, y si no poseyera un cierto encanto imperioso y de rasgos afilados que ni siquiera yo podía negar, podría haberme sentido tentado a renunciar por completo a la diplomacia. Solo un poco. Un destello de chakra en los puntos Tenketsu, quizás. Una parálisis temporal, pero profundamente satisfactoria. Pero, por desgracia, la nobleza tiene sus cargas, y una de ellas es que no debemos arrojar a niños irritantemente clarividentes al estanque de peces koi. Como dice el refrán, el padre se come la ciruela agria, pero la cara del hijo es la que marca la expresión. O en este caso, el hijo da la noticia trascendental, y el padre, específicamente, Tajima Uchiha, sin duda recibirá de mi parte un pergamino conciso y exquisitamente caligrafiado lo antes posible. ¿Quién, en todos los cielos y la tierra, después de descargar una avalancha verbal de tal magnitud, la aniquilación total de mi tierra natal, la devastación de mi pueblo y el sueño más grande de mi esposo, el mundo entero sumido en una pesadilla despierta, tiene el puro talento teatral para hacer una pausa, como si concluyera una conferencia medianamente interesante sobre arreglos florales, y pedir preguntas? Fue un nivel de descaro puro y duro que no había visto desde Ashirama. Un suspiro cariñoso y exasperado amenazó con escapar de mis labios. Querido y ridículo Ashirama. Ese hombre pudo inventar accidentalmente una nueva transformación de la naturaleza porque tropezó con una raíz y estornudó al mismo tiempo. Una vez intentó negociar la paz con la Tierra del Rayo desafiando al Raikage a un concurso de bebida y luego, al ganar, les regaló un bosque de árboles con formas sospechosamente fálicas. Hizo que lo escandaloso pareciera mundano. Comparado con su singular estilo de caos, una niña que afirmaba ver el futuro parecía casi ordenada. Mi mirada, que había estado recorriendo distraídamente el patrón de la luz del sol sobre los tatamis, volvió a Azula. Ella me observaba, con esos oscuros y penetrantes ojos Uchiha sin perderse nada. Estaba inmóvil, como una muñeca de porcelana esperando la reacción de su dueña.
Y decía la verdad. O, al menos, eso creía. El flujo sutil, casi imperceptible, de chakra a través del sello de papel que había activado momentos antes confirmó eso. Entonces comencé la silenciosa inquisición interna, la primera y más fundamental pregunta. ¿Es siquiera posible ver el futuro? La respuesta surgió de las profundidades de los vastos archivos de mi clan, llenos de conocimiento prohibido y sucesos extraños. Sí. No era un truco de magia común, pero sí un fenómeno documentado. La figura de la sacerdotisa de la tierra de los demonios se materializó en mi mente. Una mujer envuelta en túnicas tejidas con misterio y poder. Nuestro clan, los Uzumaki, y su linaje eran dos caras de la misma moneda esotérica. Mientras que nosotros dominábamos el arte de unir y contener el poder mediante intrincadas fórmulas físicas, el Finjutsu como arquitectura, ellos se especializaban en lo intangible, en profecías y en la previsión espiritual. Su sellado demoníaco y predicción del futuro era una habilidad aterradora y reverenciada. Había pergaminos en nuestra biblioteca, sellados tras capas de jutsus protectores, que hablaban de sacerdotisas que previeron la forma y hora exactas de su propia muerte, afrontando su destino con una aceptación plácida y misteriosa. Los registros eran claros, y los Uzumaki no guardan registros de nimiedades. Luego, por supuesto, también estaba el gran sapo sabio del monte Miboku, un ser tan antiguo que se decía que su sabiduría estaba entretejida en la estructura misma del tiempo, y era un conocido profeta. Sus predicciones eran crípticas, a menudo exasperantes, pero todos los sapos sabios de la historia las acataron. Y en el extremo más inmediato y visceral del espectro, estaban los propios Uchiha. Nuestras historias hablaban de habilidades del Mangekyou Sharingan tan potentes que deformaban la realidad misma. Una que podía rebobinar el estado de un cuerpo en preciosos segundos, arrebatando la victoria de las fauces de una muerte segura, y otra que se rumoreaba que otorgaba visiones fugaces y devastadoras de eventos aún por suceder. El tiempo, al parecer, no era el río inmutable que la mayoría creía. Para los verdaderamente poderosos, tenía remolinos y corrientes navegables. La segunda pregunta siguió a la primera con la inevitabilidad de la salida de la luna. ¿Azulala realmente vio el futuro? La lógica, fría e inflexible, gritaba que era imposible. Era una niña. Un prodigio, sin duda, la escalofriante precisión de sus palabras lo atestiguaba, pero una niña al fin y al cabo. El Sharingan aún no había despertado en sus ojos. Esa maldición y bendición carmesí de su linaje aún permanecía latente. Carecía de las herramientas tradicionales y conocidas para tal hazaña. Pero entonces, la miré de nuevo. No como una matriarca de clan evaluando a un visitante, sino como un sensor, como una de las mayores maestras vivas de la manipulación del chakra. Su chakra Jin. Era inmenso. Un océano insondable, oscuro y quieto, encerrado tras la presa de su forma física. No era volátil ni embravecido. Era profundo y aterradoramente potente. Era el tipo de reserva de chakra que uno asociaba con bestias con cola o sabios, no con una niña pequeña. Si su cuerpo lograba desarrollar la fuerza suficiente para dominarla por completo, sería una fuerza de la naturaleza. Una nueva hipótesis, aunque plausible, comenzó a gestarse. Dado que las habilidades del Mangekyou son solo una expresión de la liberación extrema del Yin, una aplicación específica y curada de profunda energía espiritual, ¿qué habría pasado si Azula, este recipiente de inimaginable potencial Yin, hubiera descubierto una aplicación completamente distinta? Una oleada subconsciente e incontrolada que permitió que su conciencia se deslizara a través de una grieta en el tejido del tiempo mismo. Parecía una locura. Y entonces recordé a Ashirama, mi amado y magnífico esposo, contándome cómo había alcanzado el modo sabio. No se había entrenado para ello. No había estado en las 3 tierras sagradas que, según se dice, enseñan el modo sabio. Me había dicho, con total sinceridad, que un día estaba sentado, sintiéndome muy feliz de que nadie intentara matarme, y estaba mirando una hoja muy bonita, y entonces, pude sentir la respiración de los árboles. Había conectado con toda la energía de la naturaleza porque estaba de muy buen humor. Comparado con eso, la incursión inconsciente de Azula en la cronomancia parecía casi académicamente rigurosa. Mi mente, tras recorrer estos laberínticos caminos, regresó al devastador núcleo de su mensaje. Los Uzumaki habían desaparecido, Konoha estaba en ruinas. El mundo, atrapado en una ilusión silenciosa y aterradora. Fueron el desmoronamiento de todo lo que mi esposo y yo habíamos construido, la profanación de mi hogar ancestral, el fin de la esperanza misma. Su peso era una opresión física en mi pecho. Dejé mi taza de té con un clic suave y definitivo.
El sonido fue un punto al final de mi pánico interno. La elegancia no es la ausencia de miedo, es la decisión de actuar con gracia a pesar de él. Sin duda, comencé con la voz suave y serena como la superficie de un estanque tranquilo, no es solo la convicción de tu propia mente lo que te convence. Una visión de tal magnitud requiere corroboración. No te arriesgarías a venir a mí, un completo desconocido, si no fuera por la amabilidad que le muestro a tu clan, sin una prueba irrefutable. Algo que convencería incluso a la mente más escéptica. De verdad esperaba que no tuviera ninguno. Esperaba que fuera una vívida pesadilla infantil, una fantasía nacida de esa abrumadora energía yin. El futuro que pintó era tan desolador que me agobiaba. He pasado toda mi vida construyendo, protegiendo y cuidando. La idea de tener que pasar mis últimos años simplemente luchando desesperadamente contra la inevitabilidad me causaba un profundo cansancio. Pero la leve sonrisa cómplice que se dibujó en sus labios me indicó que mi esperanza era en vano. No parecía una niña entonces. Parecía anciana. De hecho, dijo, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirativo que, sin embargo, se oyó perfectamente en la silenciosa habitación. Levantó el dedo, no apuntándome, sino a través de mí. Fue un gesto inquietantemente preciso. Una de las razones más convincentes está dentro de ti. Y dentro del sello, en lo profundo de la prisión de mi propio cuerpo, el 9 colas se agitó. No fue un cambio perezoso e inactivo, sino una repentina y violenta sacudida de consciencia. Una oleada de malicia y sorpresa pura y sin diluir que resonó en mis huesos. La niña lo sabía. Sabía de él. Su existencia era uno de los secretos a voces de Konoha. No estaba prohibido, pero solo lo conocían unos pocos. Ni siquiera Tsunade, mi nieta, lo sabe. ¿Tajima? ¿De verdad sería tan imprudente como para confiarle un secreto tan delicado a su hija? Y entonces miré esos ojos penetrantes y perspicaces, y obtuve mi respuesta. Un suspiro escapó de mis labios. No se llega a mi edad, una dama nunca revela sus años exactos, pero digamos simplemente que recuerdo cuando los árboles del bosque de la muerte eran meras bellotas con ambición, sin aprender a confiar en las corrientes más sutiles de la intuición. Discúlpame un momento, querida, dije, con una voz suave y melódica que contrastaba con la repentina tensión de la habitación. Los pensamientos de una anciana son como una maraña de hilos. Necesitan un momento de tranquilidad para ordenarse. Creo que el mejor lugar para esa tranquilidad es dentro de casa. Su única respuesta fue un asentimiento lento y elegante. La cortesía misma. Qué poco propio de un Uchiha. Fue, francamente, desconcertante. La decisión fue tomada. Ella había dicho que había una entidad que podía confirmar o negar las escandalosas afirmaciones de la muchacha, y él actualmente residía en el lujoso pabellón adornado con cadenas que yo había preparado para él dentro del santuario de mi propia mente. La belleza de un paisaje mental, por supuesto, reside en su deliciosa elasticidad temporal. Uno podría pasar horas en profunda contemplación interior, y para el mundo exterior, sería tan solo el lapso de una sola respiración. Un truco muy conveniente para quien sufre interrupciones constantes. Cerré los ojos, y el mundo de la información sensorial, el aroma del tatami, el tenue susurro del viento contra las pantallas shoji, se desvaneció. En el latido de un corazón a otro, crucé el umbral hacia mí mismo. El paisaje familiar de mi conciencia se materializó a mi alrededor. Un vasto y sereno jardín bajo un cielo crepuscular perpetuo. Flores de loto prismáticas flotaban en estanques de aguas cristalinas, y árboles antiguos y nudosos, cargados de frutos brillantes con sellos grabados, se alzaban en silenciosa vigilia. Era un lugar de inmensa paz y poder, un reflejo de mi alma. Y, al igual que mi alma, albergaba un problema bastante grande y anaranjado lamentándose en el centro de todo. Kyubi, el 9 colas, no se encontraba holgazaneando en su habitual estado de indolencia y resentimiento. No estaba dramáticamente recostado sobre la roca más grande, murmurando sobre la indignidad de su alojamiento. No, hoy, la gran bestia caminaba de un lado a otro. Un gruñido bajo y continuo retumbaba en su pecho, un sonido que vibraba a través de la estructura misma de mi mundo mental, haciendo temblar las flores de loto en el agua. Sus 9 colas se agitaban como serpientes irritadas, con movimientos bruscos y agitados. Esto era nuevo. Y en mi larga experiencia, el comportamiento nuevo del 9 colas era invariablemente el preludio de algo catastrófico. Vaya, empecé con un tono ligero y regañón, como quien se porta mal con una mascota querida. ¿Qué te ha erizado hoy el pelo, Kyubi? Pareces realmente molesto. ¿Será que echas de menos el reconfortante abrazo de tu decoración?
Hice un gesto elegante con una mano. En respuesta, las cadenas selladoras adamantinas, la manifestación de mi voluntad y del formidable poder del clan Uzumaki, surgieron del aire a su alrededor. No lo constreñían violentamente, sino que lo acomodaban en su lugar con un suave sonido musical, un suave pero ineludible recordatorio del orden establecido de las cosas. ¿Por qué pareces tan agitada hoy? Insistí, deslizándome más cerca sobre el agua plácida. ¿O acaso un milenio de existencia finalmente te ha hecho apreciar el diseño minimalista? Siempre podría añadir algunas cadenas más. Quizás un jarrón elegante. Soltó un bufido que podría haber apagado una hoguera. En realidad, su personalidad era lo más desconcertante de él. Para ser una criatura de chakra puro e inimaginable, poseía la madurez emocional de un Uchiha particularmente susceptible. La pose, la melancolía, la teatralidad de su desdén. Era un tsundere perpetuo, un ser que se definía por su oposición a todo, especialmente a la amabilidad. Recibir una respuesta directa de él era como intentar embotellar la luz de la luna. HMPH. Mokosa, retumbó, con la voz como continentes triturando. Te digo, ni se te ocurra confiar en esa chica Uchiha. No te dejes engañar por una cara bonita y palabras educadas. Son una plaga. Un cáncer del alma. Todas y cada una de ellas son malvadas, fuente de traición y ambición. Arqué una ceja elegante. Se nota tu halago hacia mi invitado, aunque tu forma de expresarte carece de cierta delicadeza. Di otro paso adelante. Las cadenas que lo rodeaban brillaban en la penumbra. Sé serio, Kyuubi. No insultes mi inteligencia intentando distraerme con tus trillados prejuicios. ¿Qué te dijo esa chica que te tiene dando vueltas como un gatito nervioso? ¿Qué idea te metió en la cabeza que te tiene tan inquieto, el gran e inmortal 9 colas? Oh, añadí con un tono pícaro en la voz, ¿de verdad le tienes tanto miedo a una sola niñita? La única táctica que nunca fallaba. Provocar el orgullo de un dios. Su enorme cabeza se echó hacia atrás y una espectacular lluvia de chispas brotó de su nariz. ¿Miedo? Bramó, y el sonido resonó en mi mente. No temo a nada. Y menos a una niña llorona de ojos rojos. Son sus palabras el veneno. El concepto. Si que el mundo se sumerja en una ilusión infinita es realmente lo que creo que sugiere, entonces es una calamidad como ninguna que tu mente, pobre y fugaz, pueda jamás concebir. Pareció darse cuenta de que había dicho demasiado y cerró las mandíbulas con un chasquido audible que resonó como un trueno. Me quedé completamente quieto, sus palabras cayeron sobre mí como una escarcha repentina y mi diversión se evaporó. Ya no se trataba de complacer a un niño desconocido ni de controlar el temperamento de mi inquilino. El 9 colas, a pesar de toda su fanfarronería, era un ser ancestral. Había presenciado el auge y la caída de imperios, el nacimiento y la muerte de leyendas. Su perspectiva se medía en siglos, no en años. Y durante todo ese tiempo, ¿qué podría constituir una calamidad para él? Los pergaminos de mi clan, y de hecho los de los Senju, hablaban de las bestias con cola en voz baja y reverente. Sus orígenes eran un misterio, perdido en la niebla del tiempo. Algunos eruditos, los más fantasiosos, afirmaban que eran contemporáneos del mismísimo sabio de los 6 caminos, fragmentos vivientes de un poder primordial. Lo que era cierto era su edad, más de 1000 años, y su característica más definitoria, la inmortalidad. No solo una larga vida. Inmortalidad verdadera. No podía morir. Si un huésped que portaba una bestia con cola era asesinado, si la bestia misma se dispersaba de alguna manera, simplemente, se reconstituiría. Podría llevar meses. Podría llevar décadas. Pero siempre volvería. Esta verdad fundamental era la base de su arrogancia. Veían a toda otra forma de vida, incluso al más grande de los Kage, con una especie de profundo desprecio. ¿Qué importaba si un humano los derrotaba? Ese humano envejecería, se marchitaría y se convertiría en polvo, olvidado por la historia, mientras que la bestia con cola perduraría, eterna e inmutable. Lo peor que podrían experimentar sería una incomodidad temporal, una breve siesta antes de despertar a una nueva era. Para Kyuubi, la cumbre de su arrogante existencia, etiquetar algo como calamidad, significaba una amenaza que trascendía la muerte. Un destino peor que el simple reciclaje de su chakra. Respiré lenta y profundamente, para centrarme. El sereno jardín de mi mente se sintió de repente frágil, como una pompa de jabón contra una espina. Ya veo, dije, recuperando la calma firme y decidida de mi voz. Muy bien. Reconozco tu preocupación. Traeré a la chica aquí. Hablarás con ella directamente.
Hice una pausa, dejando que las cadenas que lo rodeaban se apretaran casi imperceptiblemente, un susurro de la promesa de restricción. Y te portarás lo mejor posible, QB. Responderás a sus preguntas con cortesía y sinceridad. Si se te ocurre siquiera gruñirle, si intentas abrumarla con un poco de tu malicia, me veré obligado a ser excepcionalmente grosero. Creo que recuerdas el protocolo de castigo que ideamos tras el incidente con el pastel de cumpleaños del tercero Kage. El gran zorro se estremeció visiblemente. Algunos recuerdos son universales, incluso para los demonios inmortales. Soltó otro bufido de indignación, mucho más silencioso. No me amenaces, mujer. He accedido amablemente a tolerar tus tonterías. No confundas mi magnanimidad con debilidad. Claro que no, respondí con suavidad. Lo confundo con tu excesivo sentido del decoro. Ahora, intenta causar una buena impresión. Después de todo, tenemos una dama de visita. Dicho esto, retiré la consciencia, y la serenidad del jardín se disolvió de nuevo en el ambiente familiar de mi sala de estar. Como era de esperar, la transición fue perfecta. En el mundo real, apenas habían pasado 2 segundos. El vapor aún emanaba de mi té, y la joven Uchiha seguía observándome con esa expresión desconcertantemente paciente. Le ofrecí una sonrisa amable y breve. Disculpa la pausa. Mi dueño interno es muy estricto con las citas. Muy bien, niña. Te concederé una audiencia. Te llevaré con él. Me incliné ligeramente hacia adelante, y mi expresión adoptó una suave advertencia. Pero debo hacer una última advertencia. Sus modales son únicos. Es, por decirlo suavemente, un pésimo conversador. Considérese prevenido. La observé atentamente. No había miedo, ni un atisbo de aprensión, solo una tranquila disposición. Eso, más que cualquier cosa que hubiera dicho, consolidó mi creencia. El porcentaje de mi certeza sobre lo que ella sabe del futuro aumentó del 80 al 95. Otro suspiro interior, este teñido de resignación y cansancio. ¿Por qué siempre tiene que ser así? ¿Por qué no se puede dejar a una anciana con su té, sus pergaminos, el nuevo y divertido manga y la tranquila satisfacción de ver a su aldea prosperar en paz? ¿Debe el espectro de algún nuevo e inimaginable problema acechar siempre en el horizonte? Pero entonces la miré, una muchacha que hablaba de ilusiones que acababan con el mundo con la calma de un general experimentado, y sentí que el acero de mi columna se enderezaba. Este era el sueño de Ashirama. Esta paz frágil, hermosa y a menudo irritante era por la que sangraba, la que construyó con sus propias manos. Y yo, Mito Uzumaki, era su primer y más antiguo guardián. Mi consuelo, mi paz, era una moneda que hacía tiempo había acordado gastar sin reservas por ella. Muy bien, dije en voz alta, una vez más, mi voz, el epítome de la noble compostura. No hagamos esperar al ser más gruñón del mundo. Detesta que lo retengan. Le puse una mano en el hombro. Ella no se inmutó, no se resistió. Nos quedamos juntos en el jardín crepuscular de mi mente. La mirada de la niña recorrió el paisaje imposible, los árboles brillantes, los lotos flotantes, las cadenas de luz dorada, y no vi conmoción, sino un destello de reconocimiento, de nostalgia. Como si estuviera visitando un museo querido que no había visto en muchos años. Entonces su mirada se posó en la colosal figura del 9 colas, encadenado y furioso. Levantó la vista, una y otra vez, contemplando su inmensa y aterradora gloria. Y sonrió. Una sonrisa breve, melancólica, completamente intrépida, e incluso un poco emocionada. Dio un paso adelante, su voz clara y firme en el vasto espacio mental. Oye, Kurama, dijo, y noté el nombre desconocido. Parece que eres un poco más grande de lo que recordaba. El único ojo abierto de la gran bestia se abrió de par en par en señal de absoluta sorpresa. Fin del capítulo, no lo sé, aunque algunos dicen que es una pereza escribirla hablando del futuro, pero siento que es una estrategia correcta porque con esto, ella puede ganar algo si Mito estaba dispuesto a hacer todo por Konoha, pero de nuevo espero que puedas entender, la inteligencia del MC depende del autor y bueno, me siento seguro de mi creatividad, pero con respecto a tomar riesgos, no soy bueno en matemáticas, jeje. Estoy a punto de irme a la universidad en una semana, una vez hecho esto, tendré más tiempo libre para concentrarme realmente en esto y no olviden votar o unirse a mi Patreon. Patreon.com/melonlord22. Capítulo 22. Bueno, Nawaki no pasó de sus años de genin. Oye, Kurama. Parece que eres un poco más grande de lo que recordaba. El nombre, su verdadero nombre, lo impactó no como una llave que abre una puerta, sino como un mazo que destroza un muro de ladrillos.
En el profundo silencio de su prisión, resonó con la fuerza de una placa tectónica al moverse. Kurama. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿200 años? ¿500? Había perdido la cuenta en algún punto entre el reinado del XXX Daimyo de una tierra remota y la invención de un pastel de arroz particularmente masticable que el dios Shinobi parecía disfrutar desmesuradamente. El tiempo, para una entidad de chakra casi infinito, se convirtió en una presentación borrosa y monótona de la locura humana. Pero el nombre era un punto de referencia en la interminable y tediosa novela de su existencia. El último ser humano en pronunciarlo había sido un hombre con ojos brillantes y un corazón, absurdamente carente de codicia. Un hombre que Kurama, en contra de su buen juicio, realmente apreciaba. ¿Y cuál era la recompensa de la humanidad por semejante modelo? Lo de siempre. Una puñalada por la espalda de hombres inferiores, desesperados por robarle una fracción del poder que se le había confiado. Ese fue el día en que el medidor interno de Kurama de tal vez los humanos no sean basura total se rompió en 1.000.000 de pedazos. Aparecía uno decente cada pocos siglos, como una manzana no podrida en un barril de lodo fétido, pero no cambiaba la verdad esencial. La configuración predeterminada de la humanidad era una codicia voraz y devoradora por lo que poseía. Su línea de pensamiento, una locomotora de amargura alimentada por milenios de resentimiento, fue desviada repentinamente hacia una nueva vía de irritación pura y sin diluir. El malvado Uchiha. El malvado Madara. Ese pavo real pomposo, de ojos caleidoscópicos y con un corte de pelo que solo su madre podía amar, e incluso eso era discutible. El recuerdo de haber sido encontrado, hipnotizado y exhibido como un caniche particularmente asesino para luchar contra el fanfarrón Senju todavía hacía que su chakra hirviera. ¡Qué indignidad! Él, el poderoso Kurama, reducido a una batería glorificada para un hombre cuyo gusto por la moda implicaba usar una armadura que parecía robada de una langosta deprimida. Y entonces, el insulto definitivo. Tras su derrota, una derrota que aún atribuía en un 99% a la incompetencia de Madara y en un 1% al irritantemente competente jutsu estilo madera del dios Shinobi, el vencedor tuvo la audacia de señalar con el dedo y declarar, con la gravedad de quien afirma que el cielo es azul: Kyuubi, eres demasiado fuerte, debes ser sellado. ¿En serio? ¿Qué esperaba? ¿Un trofeo de participación? ¿Una cesta de frutas con la frase disculpen por haberlos subyugado y usado como arma? La hipocresía era tan grande que podría construirse otro monumento al Hokage con ella. Y eso sin mencionar la vez que intentó escapar durante el parto de Mito. La indignación de los humanos. Los regaños. Como si desear liberarse de una prisión húmeda y oscura fuera una profunda falta de moral por su parte. Dejó escapar un suspiro mental que habría volado el techo del complejo si hubiera sido físico. A pesar de todo su odio, todo parecía insignificante, a veces. Una tenue luz junto a la supernova de su tiempo con el viejo Agoromo. El único ser que los veía a él y a sus hermanos no como monstruos ni armas, sino como niños. Con ese viejo tonto, había habido un propósito. Había habido conversaciones. Y, por desgracia, profecías. Muchas profecías tediosas y siniestras. Una profecía en particular, relacionada con cierto jutsu ocular que requería el Rinnegan y el espantoso reencuentro de su grotesco progenitor, el 10 colas, era un dolor de cabeza particularmente inminente. Un dolor de cabeza que aniquilaba el mundo, del tipo probablemente todos estemos perdidos. Esta cascada de agravios y recuerdos milenarios duró menos de un segundo. Su atención regresó al presente, a la chica al otro lado de la puerta. Su enorme figura, normalmente una lánguida extensión de poder contenido, se tensó. Un enorme ojo de pupila rasgada se entreabrió, enfocándose en la pequeña y arrogante figura. La mirada era pura amenaza, una mirada que había hecho que los Jonin experimentados perdieran el control de sus funciones corporales. Dime, jovencita, su voz era un murmullo bajo, como montañas que se juntan, cada palabra destilando suficiente malicia para envenenar un lago. ¿Cómo supiste mi nombre? La chica, para su crédito, ni se inmutó. Ni siquiera sudó. Simplemente, miró. Y Kurama pudo sentir sus impresiones inundándolo a través de su tenue conexión. Primero, una evaluación clínica de su tamaño. Listo. Obviamente. Siguiendo adelante. Segundo, una sonda sensorial básica pero sorprendentemente hábil. Sintió que su toque mental retrocedía ligeramente al rozar el océano insondable y embravecido de su chakra. Para su crédito, comprendió la magnitud al instante. Sus propias, potentes pero limitadas reservas, eran una gota de rocío comparadas con su huracán.
Se pavoneó, solo un poco, internamente. Así es, era el auténtico. No una fracción, no una versión a medio hacer. El conjunto completo, magnífico e increíblemente poderoso. Finalmente habló, con un tono desenfadado, como si hablara del tiempo. Un anciano dijo tu nombre. Te llamó Kyuubi. También están Shukaku, Matatabi, Isobu, Son-Goku, Goku, Saiken, Smei y Giki. El pavoneo interno de Kurama se detuvo de golpe. Ella simplemente, los había enumerado. Todos. Sus verdaderos nombres. Ni una cola ni 5 colas. Shukaku. Goku. Nombres que solo ellos y el viejo conocían. Esto no era un trozo de historia olvidada. Era una base de datos clasificada a la que acababa de acceder y recitaba con el aire casual de alguien que enumera los ingredientes de un menú de ramen. La sorpresa fue inmediatamente eclipsada por una curiosidad más aguda y urgente. El anciano. En los últimos 100 años, más o menos, dijo Kurama, con la voz perdiendo parte de su tono depredador y adquiriendo una intensidad genuina y desconcertada, eres el primero en pronunciar mi nombre. Y eres el único humano que conoce los verdaderos nombres de tantos de nosotros. Dime, ¿qué aspecto tiene este anciano? La chica, Azula, cuyo nombre había captado de la visión de Mito, ni siquiera pestañeó. Pronunció la descripción con la eficiencia monótona de un informe policial. Tiene unos ojos morados raros, que según mi investigación se llaman Rinnegan. Y si no me equivoco, debería ser el sabio de los 6 caminos, ¿no? Bingo. La confirmación dio en el blanco. Era Agoromo. Pero el cómo y el por qué eran un lío. El viejo no solía dar charlas a niños al azar, sobre todo a criaturas inquietas que olían a maldad y ambición. La profecía, tenía que estar conectada con la profecía. La del niño que uniría a las bestias con cola y traería un cambio al mundo. Pero todo en esa profecía, desde los polvorientos pergaminos de su memoria, gritaba niño. Esto no era para nada un niño. Era una niña que veía el mundo como un clavo esperando su martillo particular. Un pensamiento nuevo y profundamente irritante lo asaltó. ¿Era ella la niña de la profecía? ¿Se habría vuelto senil el viejo en el mundo puro? ¿Habría extraviado sus notas? La sola idea era absurda. Irradiaba la clase de energía que sugería que hacer amigos implicaba coerción relámpago y amenazas apenas disimuladas. Su voz interrumpió su despotricación interna. Siento que estás pensando en algo muy irrespetuoso. El mocoso era perspicaz. 1000 años de perfeccionar una cara de póker capaz de enfrentarse a un volcán en erupción le habían servido de mucho. Su expresión, la mínima que se le veía, no cambió ni un milímetro. ¿De qué hablas, chica Uchiha? Preguntó, volviendo a su tono de cinismo, cansado y familiar. Ya que llegaste, ¿también quieres mis poderes? Era la pregunta eterna, el núcleo de cada interacción con su especie. Él era el premio supremo, el billete dorado a un poder inimaginable. Podía sentir el deseo en ella, una punzada aguda y codiciosa en medio de su frío control. Pero era, diferente. No era el desesperado y patético arrebato de la mayoría de los humanos. Era más, práctico. Calculado. Como un maestro de cocina considerando una cocina nueva y excepcionalmente potente. No había reverencia, solo valoración. Y debajo de eso, había algo más. Algo que no había sentido dirigido hacia él en un milenio. No era codicia, ni miedo, ni odio. Era, soledad. Un deseo de compañía. La impresión era tan extraña, tan completamente extraña, que su antiguo cerebro de chakra se cortocircuitó por un nanosegundo. Quería una mascota. El gran Kurama, la encarnación de la furia primordial, estaba siendo considerado para un papel habitualmente reservado para perros peludos y loros habladores. Retrocedió ante la idea como si estuviera impregnada de ácido. No. En absoluto. Ajusta los parámetros. Recalibraba su evaluación. No era una mascota. Un compañero de conversación. Un confidente. Su descaro absoluto era casi impresionante. Se sentía sola, y al parecer había decidido que la solución a su soledad era hacerse amiga de un big de incalculable poder, actualmente sellado en la abuela de su amiga. Tía abuela. El árbol genealógico era irrelevante. La insistió de nuevo, observándola con atención. Y bien. El poder de arrasar montañas. De dominar los elementos. Es lo que todos quieren. Es por eso que estás aquí. Las técnicas de sellado solo fueron una excusa para acercarte al evento principal, ¿no? Azula guardó silencio un largo instante. Él percibía el conflicto en su interior, una guerra entre un profundo sentido práctico y un orgullo profundamente arraigado.
Azula creía en el poder ganado, perfeccionado, propio. El poder prestado era la herramienta de los débiles. Y aún así, ella lo miró, y en sus ojos, él vio un código de trucos. Un atajo de proporciones gloriosas y ridículas. La imagen era sorprendentemente clara. No la de ella ejerciendo su poder para quemar naciones, sino la de ella creando no uno, ni 10, sino miles de clones de sombra. Un ejército de Azulas, cada una aprendiendo, entrenando, investigando, experimentando. Y cuando su tiempo se acabara, desaparecerían, y su conocimiento colectivo, cada pergamino leído, cada técnica dominada, cada secreto aprendido, volvería, no a ella, sino a Kurama. Él, como generador del chakra, recibiría el crudo y agotador volcado de datos. Y luego, en un extraño acto de cooperación simbiótica, tendría que filtrarlo, eliminar la fatiga agobiante y enviarle la información limpia y pura. Era el plan más audaz, perezoso y brillante para hacer trampa académicamente que jamás había imaginado. No tomaría prestado su poder para luchar. Tomaría prestado su chakra para encargarle sus tareas. A escala galáctica. Para entonces, ¿dominaría el Rasengan? Un mes de práctica con clones de sombra en un campo de entrenamiento dedicado y lo tendría todo bajo control. ¿El Chidori? Una fascinante aplicación del chakra de la naturaleza del rayo. Un poco ostentoso, pero su poder penetrante era innegable. Lo dominaría una semana después del Rasengan. ¿Y por qué detenerse ahí? Dominar las 5 naturalezas básicas de los chakras parecía un pasatiempo perfectamente razonable para practicar entre comidas. ¿Modo sabio? Ese sí que era el verdadero premio. La idea de acceder a la energía natural del mundo, de alcanzar un poder que era, bueno, natural, no robado ni heredado, la emocionó. Ya podía imaginar un ejército de clones de sombra. Un grupo meditando en el monte Miboku, otro recibiendo azotes de los sapos, un tercero en una biblioteca diseccionando todos los pergaminos de Fuinjutsu jamás escritos. Tendría su propia división de investigación científica, un grupo de expertos compuesto exclusivamente por ella. El progreso sería exponencial. Las posibilidades, infinitas. Pero todos esos gloriosos planes se topan con un gran obstáculo peludo de 9 colas llamado Kurama. Porque obtener su poder, el vasto e inagotable océano de chakra que era el 9 colas, no era cuestión de práctica agotadora ni de genio intelectual. Era cuestión de sentimientos. Uf. El requisito para este potenciador en particular era un nivel de honestidad emocional que ponía los pelos de punta a Azula. Requería aceptación, una conexión verdadera, un encuentro de almas o alguna otra tontería sentimental y nauseabunda. El precio de la entrada. Permitirle a la gruñona bola de pelos tener un asiento en primera fila para el cine más caótico y secreto que existe. Su mente. Lo vería todo. La tierra arrasada de su primera vida. El afán desesperado por el amor de un padre que la convirtió en un arma. La traición, la caída, la locura. Vería el comienzo de su segunda vida, el desconcertante destello de color y ruido que era el mundo de Naruto, una historia que conocía de memoria mucho antes de haber respirado allí. Conocería todas sus ventajas, todas sus ases en el metaconocimiento. Conocería la técnica más poderosa del cuarto Hokage, el patético enamoramiento de Obito, los planes de jubilación de Madara. Lo sabría todo. Y eso simplemente no estaba sucediendo. Sus secretos no eran solo pensamientos. Eran su armadura, su arsenal. Entregárselos era como darle a un enemigo los planos de cada trampilla y punto débil de su fortaleza, porque Ishii Goromo tenía acceso a la mente de Kurama. Sí quiero tu poder, admitió, su voz rompiendo el denso silencio. No tenía sentido mentirle a un detector de mentiras viviente. ¿Quién no lo querría? Es el equivalente a una batería gigante para todos mis proyectos. El zorro resopló, y una nube de chakra rojo escapó de su nariz. Proyectos, repitió, con una voz grave y retumbante que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. Ustedes, los humanos, y sus proyectos. Siempre tan ansiosos por blandir un martillo que ni siquiera pueden levantar, pero sé que eso no es lo que quieres, continuó ella, ignorando su puya. Lo que de verdad quieres es, libertad. Estirar las piernas. Ver algo más allá de estas 4 paredes. Solo estás dispuesto a compartir tu poder con alguien de confianza. Y, por desgracia, mi mayor secreto no es algo que esté dispuesto a compartir con nadie, y mucho menos con una cínica bestia milenaria con cola, con un rencor conocido contra mi especie actual. Ahí estaba. Estaba sobre la mesa. El punto muerto definitivo. Ella quería lo que él tenía, pero no estaba dispuesta a pagar su precio. Mientras su charla íntima se desarrollaba, una tercera persona se estaba poniendo furiosa.
Mito los observaba con una expresión que era una obra maestra de señales contradictorias. La mitad de su rostro reflejaba una confusión educada, como una abuela intentando descifrar la críptica jerga adolescente. La otra mitad amanecía con una comprensión aterradora, visceral. Había visto cómo se movía Azula, las cosas que mencionaba con indiferencia, la absoluta falta de sorpresa ante, bueno, todo. Ella, al igual que Kurama, estaba deduciendo que la visión del futuro de Azula era demasiado detallada, demasiado específica. Pero lo más apremiante era que se sentía profundamente ignorada. Allí estaba ella, un monumento viviente a la historia shinobi, una maestra de las artes del sellado que mantenía encerrada a la misma bestia de la que hablaban, y debatían cuestiones de confianza como si fuera un mueble más. Se aclaró la garganta. No era un gesto cortés, propio de una dama. Era el sonido de un volcán que advertía a un pueblo cercano de una erupción inminente. Cuando ambos finalmente se dignaron a mirarla, los clavó en una mirada que habría clavado a un Susanoo a la pared. Bien, ustedes dos, comenzó con una voz engañosamente dulce, como miel mezclada con vidrio molido. No estamos aquí para esto. ¿Puedo recordarles quién es el arrendatario de esta prisión de Chakra? Declaró esta tangente terminada. Volvió la mirada hacia Azula, quien sintió el peso de generaciones de la fuerza de voluntad Uzumaki sobre sus hombros. Cada vez parece más claro que tu conocimiento va mucho más allá del simple Yoshi, visión del futuro. El terreno entre nosotras es, inestable, pero nivelado. Así que, ahora que hemos establecido que sí conoces el futuro, hablemos de ello. No necesitaba especificar lo que quería saber. Las preguntas flotaban en el aire entre ellos, cargadas del miedo maternal. ¿Qué pasó con sus nietos? ¿Con su legado? ¿Con la aldea que ayudó a construir? Azula respiró hondo. ¿Cómo condensar décadas de tragedia, guerra y enrevesadas tramas de villanos en una charla informal? La historia, dijo, es muy, muy complicada. Sus raíces se remontan a una época anterior al sabio de los 6 caminos. Azula vio que su ceja se contraía. Cierto. Quizás deberías evitar la crítica. Pero para simplificar el caos de un universo, ofreció, el futuro se vuelve, caótico. Más que el período de los reinos combatientes, pero de una forma más brillante y explosivamente colorida. Por ejemplo, Nawaki, se detuvo, observando a Mito. La mujer avanzó sin miedo a ser golpeada. Él, no sobrevive a sus años de genin. Una tragedia muy estúpida y evitable con 2 bombas de papel y una trampa tan obvia que hasta un tejón ciego podría haberla visto. La temperatura en la habitación bajó varios grados. Azula insistió, con una parte masoquista queriendo acabar con todo de una vez. Tsunade, la pérdida la destroza. Luego pierde el amor de su vida, Dan, en otra espectacular muestra de la incompetencia de Konoha en las misiones. Abandona la aldea durante décadas, ahogando sus penas en saque y deudas. Solo regresa tras la muerte del tercer Hokage para tomar el sombrero ella misma, convirtiéndose en el 5.º Hokage, solo para que la aldea sea destruida bajo su mando. Azula podía sentir la presión que se acumulaba alrededor de Mito. No chakra, todavía no. Era la intensidad pura y concentrada de su emoción, una presión que amenazaba con agrietar el suelo de piedra. Definitivamente estaba, como dirían los campesinos del Reino Tierra, tocando al oso león. O en este caso, a la osa leona. ¿Y el que arrasa Konoha? Continuó, con tono familiar, como si hablara del clima. Oh, es un remanente del clan Uzumaki, ¿lo creerías? Un chico del país de la lluvia. Sus padres, que eran civiles, fueron asesinados por ninjas de Konoha que irrumpieron en su casa durante la guerra. De alguna manera, logró perdonar a la aldea gracias a su sensei, pero entonces el villano residente de Konoha, Dan Shimura, planeó matar a su mejor amigo. Ese pequeño empujón fue suficiente. Ah, y un pequeño detalle. El chico también era el legítimo dueño del legendario Rinnegan. Así que, cuando decidió expresar su dolor, lo hizo usando el Shinra Tensei de Konoha, borrando literalmente la aldea del mapa. Azula juró que no intentaba ser frívola. Eran simplemente, los hechos. Tal como ella los conocía. Pero por la forma en que los nudillos de Mito estaban blancos, y la forma en que una pequeña, casi invisible grieta apareció en el espacio mental, ella dedujo que la capacidad de carga de Mito para las noticias que sacudían el mundo tal vez no era tan robusta como uno podría esperar de un ex Jinchuriki. Si Mito pudiera leer los pensamientos de Azula en este momento, probablemente le estaría dando una experiencia íntima y de primera mano de la famosa técnica puño de amor del clan Senju. El aire se volvió denso, saturado de una furia maternal silenciosa. ¿Cómo no iba a estar furiosa?
Su nieta, alegre y optimista, se convierte en una jugadora nómada y amargada. Su nieto, de ojos brillantes, muere en una misión de principiante. Y su clan entero es aniquilado, solo para que una huérfana sobreviviente se vea obligada a destruir la misma aldea que ella ayudó a crear. Fue una tragedia de proporciones shakespearianas, con peor sentido de la moda. Hay que reconocer que Mito Uzumaki no explotó. Respiró hondo, lenta y mesuradamente. Cuanto mayor se hace, más fácil es controlar las emociones. Y Mito era muy mayor, y muy buena para controlarse. Dime, dijo con voz peligrosamente serena. ¿Qué sucedió exactamente que decepcionó tanto a Tsunade? ¿Qué la hizo perder la fe hasta el punto de abandonar su hogar? Mientras preguntaba, vio un destello en los ojos de Azula. La chica ya lo estaba adivinando. El orgullo Uchiha de no gustarle que le dieran órdenes. Azula comprendió su impulso. Cualquiera que presiente el sufrimiento futuro de un ser querido querría armarse de conocimiento para prevenirlo. Era un impulso fundamentalmente comprensible y profundamente humano. Pero lo que lo sustentaba era ese leve e inconfundible rasgo Uzumaki. Una chispa de superioridad moral. La inquebrantable convicción de que saber significaba que podían solucionarlo. Era el mismo fuego que Azula veía en Naruto, en Karin, en Nagato. Era a la vez su mayor fortaleza y su debilidad más evidente. Para ser completamente honesta, dijo, eligiendo sus palabras con el cuidado de una experta en desactivación de bombas, este conocimiento es mi mayor ventaja estratégica. No puedo permitirme cambiar demasiado el tablero de juego, todavía no. El efecto mariposa podría crear un huracán que se lleve por delante los resultados que necesito aprovechar. Pero, miró a Mito. Considerando que probablemente seas mi nuevo sensei de Fuinjutsu, y considerando también que podrías liberar a Kurama y culparme si te molesto demasiado, seré más directa. En el futuro, no solo los Uzumaki serán aniquilados. Los Uchiha también serán completamente exterminados. Todos, hombres, mujeres y niños. Borrados de la faz de la tierra, con solo 2 o 3 sobrevivientes angustiados por ello. ¿Y la brutal y cruda verdad? Todas estas tragedias, llevan la huella de los más altos líderes de Konoha por todas partes. Mito estaba decepcionada. Había estado elogiando a Hiruzen Sarutobi, el sucesor elegido por Tobirama, segura de que sería un gran Hokage. Ahora Azula le decía que presidía un reinado que vería aniquilados a 2 de los clanes fundadores de la aldea. Desde el punto de vista de Azula, incluso en la interpretación más generosa, optimista de los acontecimientos, Hiruzen no lo sabía. Pero aún así, era un Hokage muy incompetente. Fue simplemente, espectacular y catastróficamente negligente. Permitió que una cucaracha humana como Dan Shimura se infectara en las raíces de la aldea, creando una organización de operaciones encubiertas que se burlaba de la autoridad del Hokage. Hizo la vista gorda ante las intrigas, los asesinatos, el secuestro de niños para experimentos, la desestabilización de naciones extranjeras, todo porque era por el bien del pueblo. Permitió que la situación con los Uchiha se agravara y se pudriera hasta que la única solución que un monstruo como Danz podía ver era una matanza indiscriminada. Así que, incluso si las manos de Hiruzen no estuvieran goteando sangre, estaban atadas por los hilos de las marionetas que se negó a cortar. Y ni hablemos de sus 2 estimados asesores, Omura y Koharu, que tenían la fuerza de voluntad de una bolsa de papel mojada y una sed insaciable de aferrarse a su pequeña porción de poder. Mito se quedó completamente sin palabras. Su rostro era una pálida máscara de incredulidad. Su mente corría, intentando conciliar al brillante joven shinobi que conocía con el líder fracasado que Azula describía. ¿Pero cómo? Gritaba su expresión. ¿Los Uchiha, aniquilados? ¿En Konoha? Piénsalo. Si hubiera estado viva en ese momento, lo habría sentido. No solo ella, sino cualquier buen ninja sensorial, incluso sin esforzarse activamente, habría sentido la llamarada de tantas poderosas firmas de chakra extinguiéndose a la vez. A menos que se les considerara culpables de un gran delito. Pero incluso entonces, los niños. Como si viera su duda, Azula aclaró. Cuando terminó, nadie en Konoha lo sabía. Fue un golpe de estado perfectamente silencioso y perfectamente ejecutado. Los Anbu, que vigilaban constantemente el complejo Uchiha, debido a los rumores de rebelión que el propio Danz contribuyó a fomentar, fueron llamados inesperadamente para una reunión informativa de rutina al otro lado de la aldea. La famosa barrera sensorial de la aldea quedó misteriosa y temporalmente ciega a ese sector.
Y entonces, una sola persona, un Uchiha, nada menos, atravesó a todo el clan, desde el Jonin más fuerte hasta el recién nacido más joven, y los exterminó a todos. No fue hasta la mañana siguiente que se supo la noticia. El clan Uchiha había sido masacrado por Uchiha Itachi, un ninja rebelde que había despertado el Mangekyou Sharingan y se había vuelto loco de poder. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Kurama abrió mucho los ojos, con expresión pensativa. El clan Senju se disuelve en la nada. Los Uchiha son masacrados por uno de los suyos. Los Uzumaki también fueron masacrados. Todos los descendientes del sabio, enfrentados entre sí. El anciano crea este mundo con la esperanza de paz, y esta es la cosecha que su legado cosecha. ¡Qué completamente predecible! Fin del capítulo.